No todos los héroes mueren en batalla. Algunos mueren en silencio, traicionados por quienes juraron seguirlos. Esta es la historia de uno de ellos. Un hombre que desafió imperios, reconstruyó naciones y fue abandonado por su propio ejército. Su nombre, Charles de Gaulle. Francia, 1940. Europa arde. Las tropas de Hitler avanzan sin piedad. Y mientras los gobiernos caen uno por uno, un general francés se niega a rendirse. Charles de Gaulle, exiliado en Londres, lanza un mensaje al mundo: la Francia libre no ha muerto. Vive en cada hombre que se niega a arrodillarse. Ese mensaje se convierte en símbolo. De Gaulle se convierte en leyenda. El rostro de la resistencia. El arquitecto de la dignidad francesa. Pero la guerra no termina en Europa. Francia tiene heridas abiertas en sus colonias. Y una de ellas sangra sin cesar: Indochina. Vietnam, Laos, Camboya. Tierras lejanas, pero bajo dominio francés. Tierras que ya no quieren obedecer. En 1945, mientras el mundo celebra el fin de la guerra, en Indochina comienza otra. Más silenciosa. Más cruel. Un hombre emerge entre las sombras: Ho Chi Minh. Líder comunista. Revolucionario. Decidido a liberar su tierra del yugo colonial. El Viet Minh, su ejército guerrillero, se multiplica. Y Francia, debilitada, no sabe cómo responder. De Gaulle, desde París, observa con preocupación. Él sabe que la guerra en Indochina no se ganará con fusiles, sino con dignidad. Propone una solución audaz: reconocer la independencia parcial. Negociar. Evitar el derramamiento de sangre. Pero sus palabras caen en oídos sordos. El alto mando francés lo considera blando. Un traidor a la gloria colonial. Un obstáculo para los intereses económicos. Y así, el mismo ejército que lo aclamó como salvador comienza a darle la espalda. En 1946, De Gaulle renuncia. No por debilidad, sino por convicción. Pero su sombra sigue presente. Y en Indochina, la guerra se intensifica. Francia envía miles de soldados. Muchos jóvenes. Muchos sin saber por qué luchan. Las selvas se convierten en tumbas. Las aldeas en campos de batalla. Y mientras los generales buscan victorias, los hombres mueren por órdenes confusas. De Gaulle, ya retirado, observa desde lejos. No puede intervenir. No puede ordenar. Solo puede sufrir. Porque sabe que esa guerra no se ganará. Y que cada vida perdida es una traición a la razón. El Viet Minh domina el terreno. Conoce cada rincón, cada río, cada montaña. Francia, arrogante, subestima al enemigo y paga el precio. En 1954 llega el desastre. La batalla de Dien Bien Phu. Una fortaleza francesa rodeada. Miles de soldados atrapados. Sin refuerzos. Sin salida. Los comandantes piden ayuda. Pero París guarda silencio.
Y entre los que observan en silencio está De Gaulle, el hombre que advirtió, el hombre que fue ignorado. Dien Bien Phu cae. La guerra termina, pero la herida queda abierta. Francia firma los acuerdos de Ginebra. Pierde Indochina. Pierde soldados. Pierde honor. Y el héroe, el arquitecto de la Francia libre, ha sido traicionado por su propio ejército. No con balas, sino con indiferencia, con arrogancia, con olvido. Dien Bien Phu había caído. La bandera francesa se arrastraba entre el barro de las selvas vietnamitas. Y el eco de la derrota resonaba en cada rincón del mundo. Pero en París, el silencio era aún más cruel. Miles de jóvenes volvieron a casa. Algunos sin piernas, otros sin alma, y muchos sin respuestas. ¿Quién los envió? ¿Quién ignoró las advertencias? ¿Quién decidió que la gloria valía más que la vida? Charles de Gaulle lo sabía, pero nadie quería escucharlo. El héroe de la Francia libre ahora era un espectador, un hombre que había salvado a su nación y que ahora veía cómo se hundía en su arrogancia. Durante años, De Gaulle se mantuvo en silencio. No por miedo, sino por respeto. Creía que la historia hablaría por él. Pero la historia también puede ser manipulada. Francia entró en una espiral. Gobiernos débiles. Corrupción. Desconfianza. La Cuarta República se tambaleaba. Y el pueblo comenzaba a recordar al hombre que una vez los guió en la oscuridad. Una nueva crisis estalla. Esta vez, en Argelia. Otra colonia. Otra guerra. Otro error. Los militares franceses, frustrados por la política, amenazan con un golpe de Estado. Y en medio del caos, surge un nombre. De Gaulle. El pueblo lo pide. Los soldados lo respetan. Los políticos lo temen. Porque saben que si regresa, no será para obedecer. Será para transformar. Y así, Charles de Gaulle regresa. No como general, sino como arquitecto. Propone una nueva constitución. Una nueva república. Una nueva forma de gobernar. La Quinta República. Concentración del poder en el presidente. Estabilidad institucional. Fin de los gobiernos débiles. Muchos lo acusan de autoritario. Pero él responde con una frase que marcará su legado. Francia no puede ser Francia sin grandeza. Pero la herida de Indochina sigue abierta. De Gaulle no olvida. Y decide enfrentarse a la verdad. Investiga. Escucha. Lee los informes que fueron ocultados. Descubre que muchos oficiales sabían que Dien Bien Phu era una trampa. Que se ignoraron las advertencias. Que se sacrificaron vidas. Por orgullo. Y entonces, De Gaulle hace algo inesperado. No busca venganza. No busca castigo. Busca memoria. Ordena construir memoriales. Honrar a los caídos. Reconocer los errores. Porque para él,
La traición no se combate con odio. Se combate con verdad. En uno de sus discursos más íntimos, dice: los soldados no fallaron. Fallaron quienes los enviaron sin escuchar. Falló la arrogancia. Falló la ceguera. Sus palabras no borran el dolor, pero lo dignifican. Y por primera vez, los fantasmas de Indochina comienzan a descansar. De Gaulle continúa su mandato. Evita nuevas guerras coloniales. Negocia la independencia de Argelia. Moderniza Francia. Pero siempre con la sombra de aquella traición detrás. En sus memorias, dedica páginas enteras a Indochina. No para justificar, sino para advertir. Porque sabía que la historia tiende a repetirse, y que los errores del pasado son lecciones para el futuro. Hoy, muchos recuerdan a De Gaulle como el padre de la Quinta República. El líder que salvó a Francia 2 veces. Pero pocos saben que su mayor batalla fue contra el olvido. Porque no hay traición más cruel que la que viene de quienes juraron seguirte. Charles de Gaulle murió en 1970. En paz. Pero con cicatrices. No en el cuerpo, sino en el alma de su nación. Charles de Gaulle no murió en el campo de batalla. No murió en una emboscada, ni en una sala de mando. Murió en su hogar, rodeado de silencio. Pero su historia nunca dejó de resonar. A lo largo de su vida, fue muchas cosas: soldado, general, presidente, pero sobre todo, fue testigo. Testigo de cómo la gloria puede cegar, de cómo la arrogancia puede destruir, y de cómo la traición no siempre viene del enemigo. Indochina fue su herida más profunda. No por la derrota, sino por el silencio. Porque cuando un ejército ignora a su líder, no solo pierde batallas, pierde su alma. Años después, Francia volvería a cometer el mismo error. En Argelia, en Chad, en conflictos donde la política pesaba más que la vida humana. Y cada vez, las palabras de Gaulle se volvían más proféticas. Un ejército sin visión es solo una máquina de muerte. Su legado no está en las estatuas, ni en las avenidas que llevan su nombre. Está en las decisiones que no se tomaron, en las vidas que se perdieron por orgullo, en las órdenes que nunca debieron firmarse. Porque la historia no se mide solo en victorias, se mide en humanidad. Hoy, los nuevos líderes estudian sus palabras. Los estrategas analizan sus errores. Y los historiadores reconocen que su mayor batalla no fue contra Hitler, ni contra los comunistas. Fue contra el olvido. Contra ese enemigo silencioso que borra los nombres de los que advirtieron, que glorifica a los que fallaron y que entierra la verdad bajo medallas. Charles de Gaulle enseñó que el liderazgo no es gritar más fuerte, es escuchar antes de ordenar, es pensar antes de atacar, es recordar antes de olvidar. Y aunque fue traicionado por su propio ejército, nunca traicionó a su país. Nunca traicionó a sus principios.
Nunca traicionó a la historia. Hoy, su voz sigue viva. En cada decisión difícil. En cada guerra que aún no ha comenzado. En cada soldado que se pregunta, ¿vale la pena? Porque al final, la última orden no fue una orden de ataque. Fue una advertencia. Una que aún resuena en los pasillos del poder. En los campos de batalla. Y en las páginas que aún se escriben. Charles de Gaulle, 1890-1970, el hombre que desafió imperios. Y fue traicionado por quienes juraron seguirlo. La historia lo juzgó. ¿Y tú? ¿Lo habrías escuchado?